Les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes. Agradecemos su asistencia a esta segunda y última jornada de la 9ª Convención Nacional de Evaluadores. Para cerrar la jornada académica, les damos la bienvenida al señor Netzahualcoyol Flores Lázaro, nuestro conferencista internacional, quien nos acompañará con la conferencia Marcos Metodológicos y Enfoques de Valoración de Servicios de Ecosistemas para el Desarrollo Territorial Sustentable, a cargo del licenciado, quien es investigador y especialista internacional en evaluación y sostenibilidad. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Quiero agradecer antes que nada la invitación, la honrosa invitación que me hizo la autorreguladora, y pues con mucho gusto estamos aquí para tengo una oportunidad de charlar y comentar y poner a su consideración una serie de enfoques y metodologías que hemos, hay parte de la teoría, pero hay parte de lo que les voy a presentar dos casos de aplicación que hemos realizado ya en la práctica. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar por a ver, no avanza. Bueno. Planteando una serie de cuestionamientos acerca del medio ambiente. ¿Por qué ocuparnos de la relación sociedad, medio ambiente y economía? La siguiente, por favor. Sí. Por ser un indicador de la viabilidad del desarrollo, las 4, 5, 6. Porque los flujos económicos dependen del capital natural. En mis clases tengo la oportunidad de participar en varios posgrados y doctorados en México, con estudiantes de doctorado en evaluación y maestría en evaluación. En la materia específica de evaluación ambiental, les pregunto, y también les pregunto a ustedes, ¿hay alguna actividad económica que no dependa de los recursos naturales? O sea, piensen de todo el flujo, los flujos de capital que se generan en el mundo. ¿Habrá uno que no dependa de los recursos naturales? ¿Sí lo han reflexionado? No hay. El que me digan, todos los flujos de capital, todos los flujos monetarios dependen de los recursos naturales, todos. Hasta las tierras raras que dicen Trump, ¿no? Que está mucho de moda con sus tierras raras. Bueno. Porque el impacto ambiental tiene un costo en el bienestar. En nuestros países, particularmente en Latinoamérica, siempre sufrimos de desastres cada periodo de lluvias, inundaciones, deslaves, todo esto. Entonces tiene un costo. El no atender estos problemas, tenemos un costo en las personas. Y por lo tanto, creo que en todos, es particular de todos los países, pues prácticamente en desarrollo, hay una creciente vulnerabilidad, ¿sí? Nos debemos ocupar de la evaluación ambiental por razones éticas, incluso como personas. Hay que reciclar, no hay que desperdiciar los recursos escasos, y como evaluadores o como evaluadores que nos sustentamos en México, por pertinencia profesional. Es un área importante que deberíamos abordar. Sí. Hablar de la situación ambiental, yo creo que sería un tanto como, no creo que todos los que estamos aquí desconozcamos la problemática ambiental que hay en el mundo. Ahí están los límites planetarios, nos estamos acabando el mundo. Nada más nos quedan 3 que no están todavía en riesgo. Entonces, simplemente por eso debiéramos ocuparnos del medio ambiente. ¿Sí? A ver, sí. Esto no es nuevo. Fíjense qué fecha tiene esto.
desde 1962. No sé si alguien conoce esta publicación, La Primavera Silenciosa. Se escribió por la doctora Rachel Carson, precisamente tratando de evidenciar qué sería del mundo sin las aves, sin su participación en los ecosistemas. Y dice Connors en el 2012, ¿hemos atendido? Pues yo creo que no, ¿eh? Ese es en 2012, estamos 13 años después y creo que no. La siguiente, porque no funciona. Antes, ahí. Y bueno, en este esquema lo que vemos son las causas. Por aquel lado tenemos las condiciones físicas del paisaje, que son naturales y sociales, pérdida de biodiversidad, procesos de remoción en masa, erosión, pérdida de materia orgánica y la más grave, cambio de uso de suelo. Creo que son problemas globales. Luego tenemos causas que son debido a las actividades humanas. La degradación ambiental también tiene causas indirectas como factores económicos. Cambiamos el uso del suelo para minería, para agricultura, hay necesidades también de cambiar el uso del suelo y eso pues afecta. Factores tecnológicos, culturales, demográficos, la falta de políticas institucionales, instrumentos de planeación, entre otros. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, en resumen, dos causas principales de los problemas ambientales globales. Cambio climático, necesitamos conocer qué es y cómo nos adaptamos y cómo mitigamos sus efectos. Y desde la evaluación vamos a ver cómo lo podemos hacer. Luego, la pérdida de diversidad biológica de nuestros ecosistemas, ese es otro punto muy grave. México y Colombia tienen varias similitudes. Entre una de ellas es que de los 3 países con mayor biodiversidad en el mundo, en América, es Brasil, Colombia, luego no sé si es Ecuador y México, pero ahí estamos en los primeros 5 más megadiversos. Por lo tanto, necesitamos conocer los ecosistemas. ¿Cuántos tenemos en un territorio? Y cómo funcionan es lo más importante. Luego, necesitamos evaluar los servicios que nos proveen los ecosistemas. Y algo bien importante es esto que está aquí abajo, la evaluación de los trade-off. Seguramente hay bilingües aquí, ¿no? ¿Qué significa trade-off? ¿Qué significa evaluar los trade-off? No es otra cosa que las compensaciones. Cuando nosotros cuando queremos obtener algo, tenemos que dejar también algo a cambio. O sea, debe haber un intercambio. Y eso se debe, por ejemplo, si tenemos un ecosistema, una selva tropical, queremos aprovechar la madera, bueno, queremos recursos económicos producto de la industrialización de esa madera, pero vamos a hacer un impacto ambiental. Entonces necesitamos evaluar esa parte. La siguiente, por favor. Y a nivel global, desde el 2014, Robert Constanza nos ha dicho que hay que cambiar ya la forma de medir el desarrollo económico, ¿sí? Todos los países desarrollados nos venden la idea de que el PIB es el indicador para medir el bienestar. Todos sabemos qué significa el PIB, seguramente sí, como evaluadores, pero ese indicador no refleja el bienestar de las personas. Nos dice otra cosa. Entonces, él propone un indicador, bueno, ya se está realizando desde hace varios tiempo, el cálculo de un indicador genuino de bienestar, que incluye las variables económicas, la degradación de los ecosistemas naturales dentro de esa ecuación. Y cuando se aplica esa ecuación, pues ya no sale nada parecido. El PIB que está tan alto si incluimos las cuentas de los recursos naturales. Entonces hay que cambiar esa parte. Y la evaluación tiene mucho que decir ahí. ¿Sí? La siguiente. Sí. Bueno, pero como es un problema complejo, la herramienta
no es sencilla. Necesitamos un enfoque no solamente interdisciplinario, multidisciplinario, tenemos que ir más allá, en el caso de los recursos naturales, a enfoques transdisciplinarios, ¿sí? Donde, dependiendo del ecosistema que estamos analizando, vamos a tener la necesidad de consultar a filósofos, a la gente que estudia ética, a las ciencias biológicas, a las ciencias ambientales, a las ciencias químicas, ciencias físicas, geológicas, geografía, antropología. Depende de qué problema estemos tratando. En ese sentido, necesitamos las opiniones de los expertos. Aquí el evaluador solitario no aplica, no es suficiente. Necesitamos equipos multidisciplinarios. La siguiente. Bueno, otro concepto que está muy en boga desde hace varios años es el tema del desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Todo mundo, si ustedes buscan en la red la definición de desarrollo sustentable o cómo se aborda el desarrollo sustentable, pueden encontrar cientos, si no es que miles, de artículos que hablan de desarrollo sustentable. Bueno, en mi país hasta los políticos hablan de desarrollo sustentable, ¿sí? Pero cuando se hace la pregunta, ¿cómo hago que el desarrollo sea sustentable? En prácticas, ya no qué es, qué involucra, sino cómo hago que mi territorio sea sustentable. Dice Brand, ahí se acaba ya la discusión, ahí ya no hay tanta discusión, el cómo le hacemos. Y aquí es donde nosotros tenemos como evaluadores, tenemos un área de oportunidad importante, porque la evaluación tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir en estos temas. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y para ello hay un concepto que desde el 2000 y un poco antes se ha venido desarrollando, que es el concepto de servicios ecosistémicos. Pero ¿qué son los servicios ecosistémicos? Es un concepto que viene, que nació ya por 1981 y que a la fecha ha tenido, como dicen estos autores, un crecimiento y una expansión importante. La siguiente. ¿Sí? A quien se le atribuye este concepto es a este señor, Paul Ehrlich, en 1981, publicó este libro que está ahí, La extinción de las especies. Por eso les comento que esto no es nuevo, no estamos hablando de cosas nuevas, ¿sí? 1980 a la fecha, ¿cuántos años son? 45 años, ¿no? 44 años. Bueno, entonces desde entonces se están haciendo esfuerzos para esto. Y ahí está una línea del tiempo desde que el concepto inició, luego Gretchen Daily con su libro que ahorita vamos a ver, luego contribuyó a esto, luego Robert Constanza, después la evaluación de milenios de ecosistemas del milenio, luego estos dos autores, Boy y Van Saa, Fisher, Buchar, luego el panel intergubernamental para los servicios ecosistémicos en 2018, y me faltó, bueno, cuando queremos hablar de servicios ecosistémicos, un autor obligado es esta persona que está aquí. Gretchen Daily, en 1998, escribió este libro que se le atribuye a Ehrlich el concepto, pero a partir de aquí tiene una expansión y un crecimiento exponencial en las publicaciones a partir de lo que dice la doctora Gretchen Daily de la Universidad de Stanford, ¿sí? Y como vieron la definición, pues una de las definiciones es esta, ¿no? Ella definió a los servicios ecosistémicos como las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman sostienen y nutren la vida humana. ¿Sí? El trabajo más importante
de todos los tiempos es este que tienen ahí ustedes. Es la evaluación de ecosistemas del milenio. Si ustedes buscan en la red, así como está aquí, ahí está todo el trabajo que inició en el 2001 y terminó en el 2005, cuando Kofi Annan fue secretario de las Naciones Unidas. Hizo un inventario, un diagnóstico de cómo estaban los ecosistemas a esa fecha, que se terminó en el 2005. Todos los ecosistemas del mundo, ¿sí? Y aquí están todas las publicaciones. Antes todo estaba en inglés, ahora hay casi el 80% ya también hay en español y en otros idiomas, ¿sí? ¿Quieren profundizar sobre el concepto? Aquí está, esta es la literatura la más importante. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hicieron en esta evaluación? Establecer marcos metodológicos para analizar los ecosistemas y la problemática que está en función de los servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas naturales. De tal manera que analizaron los conductores de los cambios a los servicios y cómo estos cambios tienen impacto en el bienestar de las personas. O sea, tienen un alto grado de aplicación, no solamente decir el diagnóstico, esto pasa, sino eso que pasa, cómo nos pega, cómo nos influye, cómo modifica mi bienestar, ¿sí? Y aquí está la clasificación que hicieron. Servicios ecosistémicos lo dividieron en servicios ecosistémicos culturales, de aprovisionamiento, de regulación y de sostenimiento. Aquí hay muchos, comentábamos por la mañana con unos compañeros, que a veces no se reconoce, a veces se piensa que una construcción, un área urbana, por per se vale más, tiene un valor económico mucho más alto que un ecosistema natural. Yo le decía que eso es relativo. Por ejemplo, estos servicios ecosistémicos que están aquí, ciclado de nutrientes, fotosíntesis, formación de suelo, eso no tiene el mercado. El mercado no reconoce esos servicios. Pero podemos demostrar lo que aportan a la sociedad esos servicios. O sea, son intangibles que podemos demostrar que también tienen un valor económico, pero el mercado no los reconoce. Y así podemos ver varios. ¿Cuánto vale el agua potable? No lo que se paga de tarifa, sino cuánto vale la infiltración, cuánto vale un aire limpio, cuánto vale que un ecosistema completo evite que la erosión, que el suelo venga a la parte baja. ¿Cuánto vale eso? Ese es trabajo de evaluación, ¿sí? Y este es el marco como aplica la evaluación de ecosistemas del milenio. Por un lado tenemos los servicios y luego cómo influye en el bienestar humano. El grosor de las fechas quiere decir la importancia relativa que tiene para el bienestar, ¿sí? Y cómo cada servicio pues tiene su atribución. ¿Qué otras aplicaciones tiene aparte de saber la importancia y cuánto servicio ecosistémico provee un ecosistema natural? Cuando hacemos evaluación de impacto ambiental, no sé si que haya profesionales evaluadores de impacto ambiental. Este marco metodológico también aplica para la evaluación de impacto ambiental, porque no solo nos dice el diagnóstico, cómo está el servicio, sino cómo impacta a la sociedad. Allá en mi país, en los proyectos de infraestructura, aparte del estudio de impacto ambiental, se pide, de hecho antes, un estudio de impacto social. Entonces, este marco metodológico perfectamente que aplica para ver cuál es el impacto social que va a tener ese proyecto o ese megaproyecto. ¿Sí? Bueno. Y esta es la forma de análisis, este es un ejemplo. Esta no es la presentación, la última. Le digo, porque eso estaba fijo ya en la segunda. Esta es la aplicación de un marco metodológico
a un caso que hicimos en un cerro, que es un cerro, la particularidad que tiene este cerro es de que en una cuenca, en la cuenca del río Duero, es el principal tributario del servicio ecosistémico de infiltración a la cuenca. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que identificar el ecosistema, luego tenemos la función que desarrolla, los servicios que provee y luego cuál es el impacto que tiene en la población. ¿Sí? A ver, la siguiente ya se traba otra vez. Bien. Bueno, desarrollo sobre esto posterior a la evaluación de ecosistemas del milenio. 2013 y 2014, aquí está ustedes pueden ver en esta liga, yo les voy a dejar este material, en esta liga ustedes pueden entrar y toda Europa está mapeada y evaluada. ¿Sí? La Unión Económica Europea, por decreto, instruyó a todos sus países miembros a que no solamente evaluaran el estado de los ecosistemas de cada país, sino que los hicieran la valoración económica y aparte hicieran un mapeo de todos los servicios ecosistémicos. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso. Este es el marco, esta es una evolución ya, este es en el 2010 de lo que se hizo en el 2005. ¿Sí? Y es reafirmar que para hacer un estudio de evaluación, primero necesitamos saber cómo está la estructura del ecosistema, qué funciones realiza ese ecosistema, qué servicios se generan a partir de la función y quién se beneficia, identificar el beneficio de esos servicios, y hasta que no tenemos estos 4 pasos podemos hablar de valor. Si ustedes estudian una metodología de evaluación que no tenga estos pasos, pues no entiendo cómo va a determinar el valor de los servicios ecosistémicos. ¿Sí? Bueno, desarrollos posteriores, como este ya es en... No tiene la fecha, pero esto está aplicado ya a ecosistemas cultivados. Este es en agricultura, pero trae la misma estructura. Luego, este es otro en los servicios ecosistémicos que se generan en la agricultura. La agricultura no solo consume servicios ecosistémicos, también provee servicios ecosistémicos. Y ahí está el mismo esquema. Aquí están los servicios, aquí está la clasificación, cómo se relaciona con agricultura orgánica y con agricultura convencional. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué le interesa a los agricultores, sobre todo a los agricultores empresarios? ¿Cuál es el objetivo de un agricultor de agronegocios? La renta económica, ¿no? ¿O no? Ese es el principal objetivo. Adicionalmente, lo que le importa es la renta económica. Sí va a producir alimentos, sí va a producir, va a generar empleos, pero la renta finalmente a un empresario es lo que le interesa. Y fíjense, aquí se demuestra en este estudio que hizo este señor en el 2008, cuando se utiliza agricultura orgánica y agricultura convencional. ¿Sí? La renta es más alta en la agricultura orgánica. ¿Sí? A veces se tiene el tabú de que no se quiere cambiar de la agricultura convencional a la agricultura orgánica porque no es rentable. Pues se ha demostrado en muchas partes del mundo cómo la agricultura orgánica es igual o más rentable que la convencional. Y adicionalmente, ¿qué ganamos utilizando agricultura orgánica? Reestructuramos el suelo, le regresamos la fertilidad natural al suelo. ¿Sí? De hecho, otra pregunta, ¿cuál es la solución al cambio climático? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hay que hacer para el cambio climático? ¿Qué resolvería así a empezar a detener el deterioro? ¿Cuál, perdón? Bueno. Nada más
Con recuperar las funciones que hace el suelo, con eso se resuelve el problema del cambio climático. Acuérdense, nos enseñaron desde la primaria, secundaria, preparatoria y en la profesional el ciclo del agua. Para que funcione el ciclo del agua necesitamos que todos sus componentes funcionen. Pero ¿cuál es el de los más importantes? El suelo. Si el suelo está al 100% va a haber vegetación. Y si va a haber vegetación va a haber evapotranspiración. ¿Sí? Entonces, recuperando la capacidad productiva del suelo resolvemos el problema. ¿Sí? El asunto es que hay mucha erosión por todos lados y no hay prácticas de conservación o no hay prácticas de restauración. ¿Sí? Entonces, pero ahí están los datos. A la agricultura hay que demostrar, tanto al agricultor de agronegocios, al empresario y a los políticos, si no les hablamos en términos económicos, no nos hacen caso, al menos en México. ¿Sí? Porque si les hablamos con el rollo verde de la conservación, los pajaritos y todo esto, no nos escuchan. Pero cuando les decimos que van a ganar igual o más conservando, entonces sí nos ponen atención. Y es el área de oportunidad que tenemos con la evaluación en estos temas. ¿Sí? Otro más sobre las prácticas agrícolas con este mismo esquema. Otro más todavía cuando queremos estudiar solo el suelo, con el mismo marco metodológico de evaluación de ecosistemas del milenio. ¿Sí? Cuando queremos tratar huertos frutales, también están los marcos metodológicos. ¿Sí? A veces parece muy complejo hacer un estudio de evaluación ambiental o de evaluación de activos ambientales, servicios ecosistémicos. Nosotros, y sobre todo porque a veces cuando presento esto me dicen en México, pero para hacer eso ¿cuánto cuesta? Y lo que yo les contesto es de que eso ya está hecho. Como eso que están ustedes viendo ahí, y es un trabajo de investigación, es un marco metodológico que alguien lo hizo, no para evaluación, pero sí para ver la producción de servicios ecosistémicos. ¿Sí? Bueno. Otro para el suelo, hay mucho desarrollo, y se fijan, 2010, el otro era más reciente, otro marco metodológico, hasta aquí, hacia atrás, era marco metodológico de la evaluación de ecosistemas del milenio. Este es otro marco metodológico también que está muy difundido y lo pueden ver en la red. Es TEF, que es la economía de los ecosistemas y biodiversidad. Es otro marco metodológico que es también basado es como un desarrollo, una continuidad de la evaluación de ecosistemas del milenio. ¿Sí? Eso también, todos esos materiales que ven aquí son libres, son de acceso libre y son gratuitos en la red. Pueden ver este marco metodológico. ¿Cuál es el objetivo que se ha hecho en estos marcos metodológicos? Pues ahí están, reconocer y demostrar, cuando sea posible, capturar el valor de los servicios ecosistémicos. Aumentar la conciencia sobre el papel de los ecosistemas para el bienestar humano, que son los objetivos de la primera metodología, y identificar los costos verdaderos, identificar oportunidades, tomar mejores decisiones sobre la gestión y proporcionar una base para la formulación de análisis de políticas públicas. De ese tamaño es la importancia de la evaluación. ¿Sí? Entonces, identificar y evaluar, capturar el valor, calcular y demostrar el valor de los servicios ecosistémicos, aquellos, sobre todo, hacer evidente lo que el mercado no reconoce. ¿Sí? Por ejemplo, la calidad del aire, ¿cuánto vale? En México tenemos 3 ciudades que ya le llamamos las ciudades de las IMECAS. La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y la de Monterrey se está monitoreando las 24 horas del día la calidad del aire. Y ya hay estudios de evaluación de cuánto vale la calidad del aire. Claro, se hace con métodos indirectos, por ejemplo, el impacto en la salud. El impacto en la salud son los costos implicados en la calidad del aire, por ejemplo. ¿Sí? Bueno,
Les decía, estos marcos metodológicos, sin estos marcos metodológicos no se entiende cómo hacer, o yo no entendería cómo hacer, cómo determinar el valor o estimar el valor de un servicio ecosistémico. Porque primero tengo que, es lo que vimos anteriormente, es esto, es qué estamos evaluando, en qué condiciones está y cuál es el flujo del servicio. ¿Sí? Y lo podemos hacer de la manera más simple posible o de la más completa también. Resulta que la inteligencia artificial, ¿desde cuándo han escuchado ustedes inteligencia artificial en la evaluación? ¿5 años, 10 años? ¿Cuánto? Yo creo que no más de 5 años, ¿no? Hay software ya para evaluación de activos ambientales de más de 10 años que aplican inteligencia artificial. ¿Sí? A ver, vamos a cambiarla porque no es es que ahí tengo en esta presentación no están permítame un segundito. Préstame tu USB y la ponemos directamente ahí. ¿Dónde están las páginas que estamos hablando? Y vamos en la 33. Cuando hablamos de evaluación de activos ambientales, yo siempre recomiendo cuando me preguntan los alumnos, ¿qué necesito ser o hacer para ostentarme o lograr tener esa competencia para evaluar servicios ambientales? Mi recomendación es, primero sean evaluadores de impacto ambiental. ¿Por qué? Por lógica simple. ¿Cómo voy a determinar lo que vale una cosa si no lo conozco? Aplicándolo a la evaluación inmobiliaria, ¿qué se necesita para ser un evaluador de predios rurales? Pues conocer los predios rurales, ¿no? El activo. ¿Qué se necesita para evaluar una residencia de superlujo? Pues ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Conocer el activo. Es una condición elemental para estimar un valor de lo que sea. Conocer el activo que vamos a evaluar. Si no conocemos el activo que vamos a evaluar, pues entonces, ¿cómo vamos a estimar bien ese valor? Entonces pasa lo mismo. Por eso aquí el evaluador solitario no aplica. ¿Sí? A ver, bueno, pues resulta, cuando empecé a estudiar estos casos allá por el 2007-2008, yo creía que lo que nos habían enseñado en la maestría de evaluación eran todo lo que había en evaluación. Pero cuando empecé a revisar los métodos de evaluación, pues me fui para atrás porque esta teoría del valor económico total tiene, fíjese, todos estos métodos. Método de utilidad aleatoria, método de costo de viaje, método de precios hedónicos, costos de mercado, costos evitados, método de precios de mercado, métodos de experimentos de elección, método de evaluación contingente y así. Y este otro método que está por acá, transferencia de beneficios. Son muchos más métodos de los que nos habían enseñado en la universidad. ¿Y qué tenemos? Esta teoría del valor económico total hace una clasificación de valores de uso y valores de no uso. En los de uso tenemos el directo y tenemos el de uso indirecto. ¿Y cuáles son estos? Productos que pueden ser consumidos directamente. Son los tangibles, ¿sí? Alimentos, biomasa, recreación, salud. Los de uso indirecto son los beneficios funcionales, que pueden ser funciones ecológicas o, por ejemplo, control de inundaciones. ¿Cómo podemos evaluar esta parte? Que un activo ambiental evita que haya inundaciones. Pues vamos a evaluar el estado de conservación de la vegetación de la cuenca arriba y por ahí vamos a empezar. Luego, el valor de opción, que es valores futuros directos, que es en este caso biodiversidad o conservación de hábitats. Luego tenemos los valores de no uso, valor delegado. ¿Qué es el valor delegado?
valor de dejar el uso para la descendencia. Yo quiero aportar, quiero contribuir para que mis hijos, mis nietos y las generaciones que vienen conozcan lo que yo conocí. En México tenemos, por ejemplo, hay una especie marina que se llama la vaquita marina, precisamente en el Golfo de California, que está en vías de extinción. Entonces yo estaría, si estoy con esta idea, pues yo sería de los que pudiera contribuir a su conservación, pues para que más gente la siga conociendo. ¿Sí? Eso es. Luego, valor de existencia. Más bien este es los hábitats y especies en peligro. Este más bien es, por ejemplo, a lo mejor yo jamás voy a ir al Everest, pero a mí me interesaría que hubiera una organización que tratara de conservar la degradación de los ecosistemas o el territorio del Everest. ¿Por qué? Porque simplemente para que pues se conserve. Bueno, así de esta manera, cuando podemos valorar una cuenca o una microcuenca, y pues todo esto es lo que tenemos que hacer. Sí. Entonces, habrá un método único que pueda evaluar todo eso en una sola exhibición, por decirlo. La respuesta es no. Tenemos que ir evaluando concepto por concepto de todo lo que está aquí. ¿Sí? No hay un método que yo conozca que evalúe todo eso con una certeza o precisión o incluso seriedad. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la descripción de los métodos y su año de aplicación. Les digo que esto no es nuevo, fíjense, 1940-1960 el costo de viaje, igual el costo evitado, también 1960 valoración contingente, en el 80 los precios hedónicos, en el 90 transferencia de beneficios, 97, aquí está la evaluación de los servicios ecosistémicos por Robert Constanza, 2000, análisis multicriterio, ojo, no son los modelos de evaluación multicriterio, son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Esto qué es? Fíjense lo que dice, pongan mucha atención aquí en esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. Integrar valores biofísicos, sociales y económicos. O sea, tenemos que hacer lo que se vio en los diagramas anteriores para utilizar esto. Un modelo multicriterio que no utiliza esto, pues no sé cómo llega a un valor. ¿Sí? Y su uso es para la planificación territorial. Luego ya en 2005 pues está esto que acabamos de ver, la evaluación de ecosistemas del milenio, y en el 2010 hay otra teoría del capital natural de las cuentas nacionales, lo que está proponiendo Robert Constanza. Sí. Otros de los costos son métodos que no dejan de ser dentro de costos, y depende costos de relocalización, costos defensivos, costos de restauración. Y para los que están en proceso de estudio de doctorado, pues aquí está un tema para aplicar este método. Prácticamente no hay uno o dos casos en el mundo, me atrevo a asegurar. Son modelos complejos, matemáticos, pero pues ahí está. ¿Cuál es la naturaleza de estos métodos? Pues ahí. ¿Sí? Este lo tomé apenas, en esta semana vi que allá en mi país, en México, fíjese, es de 2025, acaba de salir ese libro de evaluación de áreas naturales protegidas. Está recién salido del horno, y entre muchas cosas que trae, pues es precisamente toda esta descripción de fíjense a dónde se llega. Enfoques interculturales. ¿Sí? No podemos hablar, es complejo pero no imposible, porque tenemos que involucrar no solamente los activos que son propiamente del medio natural, sino que debemos considerar a las personas que están ahí. ¿Sí? Bueno, esto que ven ustedes aquí es un círculo virtuoso, precisamente a partir de lo que la Unión Económica Europea
no les impuso, llegó a ese consenso de que la planeación del territorio en la Unión Económica Europea debe hacerse precisamente con las metodologías de la evaluación de ecosistemas del milenio, que es conocer la estructura y los procesos que se llevan a cabo en los ecosistemas. Luego, conocer las funciones que se desprenden, es lo mismo que vimos hace antes, identificar los bienes y servicios ecosistémicos y luego evaluarlos en 3 dimensiones: valores ecológicos, valores socioculturales y valores económicos. ¿Sí? Y una vez que tenemos estos 3 valores, tenemos que hacer un consenso con las partes interesadas. ¿Quién son las partes interesadas? Autoridad, empresarios, usuarios, propietarios, todos los que tengan, toda la gente implicada que está en un territorio determinado. Y hasta entonces vamos a llegar a un valor total, tomar decisiones y actualizarlo cuando sea necesario. Eso es lo que se está haciendo en Europa. ¿Sí? Quise presentarles a este señor, se llama Robert Constanza. Aquí está su página. Este señor es hagan de cuenta, es el Adam Smith moderno. Ha producido fácil más de 1000 publicaciones entre artículos científicos y libros. Y uno de sus trabajos más importantes es este que está aquí, que en 1997, evaluó los servicios ecosistémicos del mundo, todos. No sé si alguien conoce esa publicación. ¿Sí? ¿No avanza? Y luego hizo una actualización en el 2014. ¿Sí? Ahí está lo que hizo este señor en 1997. Esto provocó una discusión en todo el mundo. ¿Sí? Porque ¿cómo se atrevió a evaluar los bienes y servicios ecosistémicos que generan los ecosistemas naturales? Pues ahí está, y demostró que en ese año, el del 96, el PIB mundial era de 18 trillones de millones de dólares, y los servicios de los ecosistemas casi era el doble. ¿Sí? O sea, los ecosistemas naturales producen prácticamente, bueno, ya en el 2000, sí es el doble de lo que el PIB construido genera la humanidad. Ese es el tamaño de la importancia de los servicios ecosistémicos. Y aquí están los valores están por año, por hectárea. En el 97, ahí está. ¿Sí? Y en su publicación pueden ver qué hizo este señor para sacar cada valor de cada activo. De hecho, muchos evaluadores en el mundo utilizan esos valores y los actualizan donde no se ha hecho ningún otro trabajo de evaluación. ¿Sí? Todo es un referente a la fecha. ¿Sí? Pero ¿qué estamos haciendo los latinoamericanos? Esto que tienen ustedes ahí, hacia una valoración influyente y plural de la biodiversidad, es un paisano de ustedes. Es un libro electrónico gratuito. Aquí está el link, aquí. Y tiene todos estos capítulos. ¿Sí? Se llama, ¿dónde está? Alexander Rincón Ruiz. Él es colombiano, él es evaluador de servicios ecosistémicos. Tiene ese libro, pero tiene muchos artículos. ¿Sí? Aquí hubo varias contribuciones, incluso estos son paisanos míos, ¿no? De México, 3. Contribuyó con estos 3 artículos. Pero el autor, el coordinador de este libro es aquí paisano de ustedes. Y otra cosa que quiero que vean, ahora sí, por favor, en esta liga que está aquí, hay un trabajo que se hizo de una indemnización
de una indemnización de una presa. A ver. Se hizo un avalúo primero un avalúo inmobiliario para pagar los daños y perjuicios que causó la presa. ¿Sí? Ese, marco de valoración de servicios ecosistémicos aplicado al caso legal en la región Anchicaya, Colombia. No sé si supieron de ese caso. A lo mejor alguno de ustedes participó en el primer avalúo. Se indemnizaron, los propietarios afectados se inconformaron, no estuvieron de acuerdo con el valor que se estableció en el avalúo con enfoque inmobiliario y pidieron un nuevo avalúo. Y este señor, es un investigador que es aquí de hecho ellos los tres son de Colombia, son de aquí, son colombianos, ¿sí? Y determinaron el valor de los servicios ecosistémicos que perdieron por la construcción de la presa, y el juez le dio entrada a la nueva indemnización. O sea que se pagó, creo que 10 veces o mucho más de lo que se había establecido. Entonces ahí está para que lo revisen, de aquí, caso de aquí de Colombia, ¿no? De cómo el enfoque de servicios ecosistémicos considera valores que el mercado no reconoce, pero que es demostrable que sí vale, ¿sí? Por ejemplo, la infiltración del agua, ¿cuánto vale? La podemos determinar con el enfoque de servicios ecosistémicos, ¿sí? A lo mejor en la parte inmobiliaria podemos decir, bueno, ¿cuánto se paga por perforar un pozo y sacar el agua? Pero ¿cuánto vale en sí el agua? ¿Sí? Esa es otra cosa. Ahora sí, la cierra por favor y me abre la otra. Y ese es del 98. Ahí está este otro. Fíjese, esta publicación es del año pasado, aquí en Colombia. Valor económico de los pasivos ambientales, abordando uno de los mayores desafíos en el mantenimiento de las potencialidades socioecológicas. Ya interviene el concepto socioecológico, no nada más ecológico. Y esa es una tendencia global, ¿sí? ¿Cuál es uno de los problemas a propósito de la evaluación inmobiliaria? Y lo digo en México, por México. En México tenemos casi 2 décadas o un poco más que nos hemos alejado de la academia. Ya creemos que los evaluadores sabemos todo, ya no los invitamos a los congresos. Y creo que eso pasa en toda Latinoamérica. Estos señores son de aquí de Colombia, y fíjense lo que están publicando, y el otro, y hay muchos más. Nada más les quise mostrar estos dos. Entonces, los evaluadores jamás nos debemos retirar de la academia, porque ¿dónde nace el conocimiento? En la universidad. Nosotros vamos a aplicar lo que allá y vamos a comprobar las teorías que los investigadores, los científicos hacen, pero no vamos a hacer investigación nosotros. Por eso hay mucha investigación que está generada y que no la conocemos, como esta, ¿sí? Ahora sí, por favor. Bueno, entonces ahí están esas referencias. Falta. Ahora sí vamos a ver un caso de estudio más, vamos a irnos más rápido, no se vayan a desesperar. Hablar de servicios ecosistémicos, una de las críticas más comunes que se hace en el mundo es de que a veces no se habla del área, de la escala espacial. ¿Qué quiero decir con esto? No se habla del municipio, no se habla de la comunidad, no se habla de la cuenca, de la microcuenca, sino se dice los valores X valen tanto, pero ¿dónde valen y cuál es la delimitación geográfica? Por eso es bien importante delimitar. Esta es una cuenca y está subdividida se le llaman unidades ambientales biofísicas. El grado de delimitación es en función de lo que queramos. Ese grado de delimitación que tiene es para hacer el ordenamiento ecológico, ¿sí? Y este es el marco metodológico. Primero tenemos que
delimitar el territorio con base en la geometría del relieve, cobertura vegetal, edafología, clima y el uso que se le está dando. En este caso nada más estamos evaluando dos servicios, infiltración y erosión evitada. ¿Sí? Y para ello utilizamos herramientas como, en la mañana escuchaba que hablaban de un software que se le llama el ArcGIS Pro. Tiene una ventaja y desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que es el más moderno que existe en el mundo. ¿Cuál es la desventaja? Que no es gratuito. Pero es caro para un individuo. Por ejemplo, ¿vale cuánto en dólares? Vale $1,000 la licencia anual para una persona. Pero para un gremio vale los $1,000 por 50 licencias en un año. Yo creo que para este auditorio, para esta asociación, $1,000 anuales por el beneficio que tiene 50 licencias, pues yo creo que vale la pena. Hay otra alternativa, seguramente la conocen, el QGIS. El QGIS es una plataforma de acceso libre. ¿Cuál ventaja tiene el QGIS? Que podía un gremio contratar a unos programadores para que les hicieran productos ad hoc a lo que quieren los evaluadores. Esa es la ventaja que tiene el QGIS, porque de eso se trata el QGIS. De la comunidad internacional va mejorando y le va poniendo nuevas herramientas. Creo que ahorita ya lleva seguramente un 70% de lo que tiene el ArcGIS Pro. Y aquí con la ventaja de que no cuesta y con esa otra ventaja de que podemos contratar a programadores para que nos haga herramientas ad hoc a lo que necesitamos los evaluadores. ¿Sí? Bueno, para la infiltración hay un método, los ingenieros civiles lo manejan mucho, el método de curva, que es para calcular la escorrentía. Aquí lo que hacemos es no calcular la escorrentía, sino calcular lo que se infiltra, que es la resta. Y en el caso de la erosión, igual, no calculamos el suelo que se va, calculamos el suelo que retiene la vegetación, que es lo que nos interesa. Y después asignamos ya el valor económico, ¿sí? Una pregunta que en evaluación nos debemos hacer siempre es esto: ¿el valor para quién? Aquí no es el valor de mercado, no es el valor, no es un valor único. Como vieron ahí en la teoría del valor económico total, son varios tipos de valor. Y así, aquí, ¿para quién es el valor? Por ejemplo, allá, ustedes aquí y nosotros en México tenemos muchas regiones con mucha cultura. Hay zonas riquísimas en recursos, pero que a los propietarios no les interesa el valor económico. A ellos les interesa el valor de existencia. ¿Sí? Entonces hay que calcularlo también. ¿Sí? No necesariamente el valor económico es el más importante en la evaluación. Indudablemente, como se ha comentado en varias pláticas, los sistemas de información geográfica son un elemento esencial, han sido siempre un elemento esencial para la evaluación en general, pero para la evaluación de activos de servicios ecosistémicos o ambientales o activos ambientales es determinante manejar los sistemas de información geográfica. Afortunadamente, hoy en día hay mucha información de acceso libre en todo el mundo. Entonces, seguramente alguien de ustedes ha navegado en la NASA, ha navegado en el sistema geológico norteamericano. Hay una base de datos también europea que tiene cartografía de todo el mundo y esa puede ser utilizada. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? Está la delimitación por un enfoque geomorfológico, se hace la clasificación, se hace la división. Un insumo importante es los cambios de la vegetación. Y los cambios de vegetación, ¿cómo se hacen? Pues con imágenes de satélite de 3 fechas diferentes para saber cuál es la tendencia y poder pues analizar con más objetividad. ¿Sí? Aquí está ya calculada la erosión potencial, la erosión evitada por unidad. Y vemos que unidades del paisaje son las que contribuyen más al servicio ecosistémico. Igual con la infiltración,
literal, podemos calcular cuánto infiltra un territorio centímetro por centímetro. Ahorita las herramientas que hay en los sistemas de información geográfica, a ese nivel de detalle podemos medir la infiltración. Cuando escuchaba lo del catastro, fue ayer lo del catastro, ¿verdad? De la evaluación masiva, o hoy fue. Bueno, que nos decían que se podía estimar el valor de un territorio de manera general. Con los sistemas de información geográfica, con las herramientas del análisis de territorio de la geografía, podemos determinar no solo el valor de la región, valor a nivel hectárea, a nivel de lo que queramos, no de manera general, lo podemos evaluar preciso. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Otro aspecto importante cuando hablamos de servicios de infiltración. Por un lado tenemos que analizar la oferta potencial, cuánto hay, cuál es la capacidad de los ecosistemas para proveer agua o infiltración. Y por otro lado tenemos que analizar cuál es la demanda. Y en la demanda aquí tenemos las concesiones que el gobierno, en el caso de México, otorga para la explotación, ya sea de pozos o de agua superficial, pozos profundos o agua superficial. Y esto que tenemos aquí, este mapa, todo lo grisecito que se ve o medio azulito son huertas de aguacate. Fíjese cómo se están trepando hacia las montañas, están acabando, el cultivo del aguacate está desplazando los ecosistemas naturales. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este tipo de estudios? Convencer a la autoridad, mostrar a los productores que al ritmo de consumo, al ritmo de desarrollo del cultivo del aguacate, no se ocupa mucha ciencia para entender que en 30 años ni va a haber agua, ni va a haber bosque, pero tampoco va a haber aguacate. Entonces necesitamos hacer propuestas de cómo hacer el cultivo sustentable. Y no hay otra forma más que demostrar, ahora sí que gráficamente, cómo va creciendo el cultivo, hacia dónde va. Vamos a romper la capacidad de resiliencia de los ecosistemas naturales y entonces sí, ya no va a haber vuelta atrás. ¿Sí? Entonces, con números, siempre con números. Hay otros análisis como este que vemos dónde se está haciendo más presión, dónde se está extrayendo más agua, para decirle con demostrarle con cantidad a los que toman decisiones, aquí tienes que poner un alto, ¿sí? O se va a acabar el recurso. Los aguacateros pues son gente poderosa allá en mi país, gente que tiene mucho dinero. Entonces ellos dicen que solamente el 10% de la superficie que vimos utiliza agua, y eso es mentira. O sea, para arreglar las cosas debemos partir de decir la verdad, y los empresarios no la dicen. Aquí estamos demostrando, todos estos son concesiones, son las concesiones que tienen, y todas las concesiones son documentos que tienen nombre y apellido, ¿sí? Entonces, si tienen nombre y apellido, les podemos demostrar quién tiene la concesión y cuánta agua utiliza. Entonces, con esos datos, llegamos a estas tablas donde les decimos, señores, ustedes no están, aparte de que consumen grandes volúmenes de agua, no pagan lo que deberán pagar. Y como indicador, nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso de la erosión evitada, esta es la superficie, y esto es las toneladas que detienen la vegetación que no se venga abajo. Y este dato que está aquí nos lo proporciona ahí el Instituto de Geografía e Informática de México. Se encarga de más bien estimar cuánto cuesta la tonelada de suelo que provoca la erosión. Podemos obtener ese dato de otro método, pero en este caso nosotros nos fuimos para esta fecha, que fue en el 22, la tonelada de suelo la valora el INEGI en 85 pesos. Entonces, esta es la contribución, la cobertura vegetal al 100% le ahorra
en pérdidas, ¿a quién? Pues a nosotros mismos, porque ¿quién paga los costos de conservación? Pues la sociedad a través de los impuestos. Luego, en el caso del agua, este es el valor que tiene el agua que los ecosistemas proveen. En función, este valor también nos los proporciona la Comisión Nacional del Agua, que hace un estudio de evaluación por el método de costo de oportunidad, y para los excedentes que tiene para nuevas concesiones, ellos cobran 24 pesos el metro cúbico cuando hay disponibilidad. Entonces, eso nos sirvió como parámetro para demostrar lo que no está dejando de pagar, y nada más por ese dato que el mismo gobierno nos da. Y aquí está, esto es en pesos mexicanos, que en dólares serían como el 10 son, ¿qué? Es mucho dinero, mucho dinero. Bueno, ¿sí? Bueno, algunas conclusiones pues ya las hemos venido comentando, ¿no? Otro caso, este caso es de un derrame que seguramente ustedes escucharon en el 2010 de British Petroleum, en esta plataforma inglesa era de la reina Isabel, la socia mayoritaria, explotó allá en Luisiana, ¿sí? Les decía, comentábamos en la mañana que la diferencia entre un país de desarrollo, en vías de desarrollo como México y Colombia, comparado con uno desarrollado como Estados Unidos, en materia de evaluación, los norteamericanos a los 8 días del derrame, porque les sucedió ahí en las costas, a los 8 días ya le dijeron a la empresa: para empezar, me debes 25,000 millones de pesos, a reserva de revisar lo que te hace falta, a la semana. ¿Cuánto tiempo tardó mi país en reaccionar? 2 años. 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque no tenemos información del territorio, porque no tenemos valorado nuestro territorio. Los norteamericanos tienen valuado cada metro cuadrado de todo el territorio. ¿Y para qué sirve tener valuado todo el territorio? Pues para, como cuando sucede un desastre como este, pues ya tienen la línea base y cuánto vale, y ya saben cuánto se afectó. Nosotros, cuando se afecta algo, apenas empezamos a hacer los diagnósticos para ver cuánto se afectó. Bueno, pues este es un documento que está también fíjense, de 2012, y todavía no lo sacamos como libro. Aquí me tocó participar en este trabajo, y se aplicó el método de valoración contingente, ¿sí? Bueno, esta técnica para evaluar, esta es la técnica de valoración contingente, es el método más utilizado en el mundo para evaluar activos que no tienen mercado, ¿sí? Este es en el mundo del 100%, el 99% de los métodos de evaluación que se utilizan, este es el que se utiliza más. Ustedes lo pueden ver en la literatura. Cuando hicimos ese trabajo, hicimos un análisis de más o menos 1,200 artículos a esa fecha, y ese es el porcentaje, el 99%, todos con valoración contingente. De hecho, ese fue el compromiso que nos exigieron hacer, ¿no? Bueno, vámonos más acá. Bueno, también vámonos más por acá. Sí. Igual, ¿cuál fue el marco metodológico que utilizamos para establecer la línea base? La evaluación de ecosistemas del milenio. Esto es lo que hicimos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los ecosistemas que evaluamos? Manglares, evaluamos arrecifes de coral, estamos hablando del Golfo de México. Evaluamos también lagunas costeras,
y finalmente dunas costeras también. Fueron los principales ecosistemas que encontramos, o los demás numerosos en el Golfo de México. Algo diferente que hicimos en el método, de hecho esta es una contribución, el líder del proyecto fue el doctor Óscar Pérez Beina, y él propuso hacer un análisis cualitativo previo a irse directo a un cuestionario, porque esto se basa en un cuestionario. ¿Cuál es la diferencia? Hicimos entrevista a expertos en profundidad, hicimos sesiones de grupos o grupos focus group, y después, ya cuando teníamos la información aquí, que esto fue muy valioso, hasta entonces salimos a hacer la encuesta. Entonces, ¿de qué se trató? Entrevistamos a expertos en petróleo, en especies marinas, ecosistemas marinos y los relacionados. Las sesiones del grupo fueron trabajadores del turismo, profesionistas relacionados con ecología, petróleo y mar, y desde luego con pescadores, para crear un escenario de entendimiento, de percepción de los beneficios a la adaptación de la encuesta en terminología coloquial. ¿Sí? Entonces, con la información de expertos, con los de los pescadores, hasta entonces tuvimos pues el instrumento, ¿no? Y hay protocolos para esto, no se puede manejar así de una manera simple. Y ahí se utilizó, para interpretar la información, un software que se llama Atlas-T, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y ahí nos dice qué es lo que la gente expresó. Y ahí están, por ejemplo, servicios y funciones, protección, educación, investigación, turismo, trabajo. ¿Sí? De lagunas costeras, eso fue todo lo que nos dijeron. ¿Sí? De dunas también, ahí está. De los manglares, desde luego. Todos esos elementos nos proporcionaron como los de mayor importancia. Y luego nos da también estas gráficas donde el tamaño y el grosor son la importancia de lo que ahí se expuso. Fíjense, en el caso de manglares, la gente percibe que es protección, que es hábitat de especie, que es turismo, que es biodiversidad, que provee oxígeno, que es regulación atmosférica y climática, que es amortiguamiento contra ciclones y tormentas. Eso es lo que el análisis de grupos nos da, digo de focus group. Ahí está cuántas palabras, el tamaño de la importancia está en función del círculo, el tamaño y el número. Y nos da este análisis y con eso ya se construye todo esto, ¿no? Y luego pues se hacen con este tipo de análisis pues se interpreta toda la información. ¿Sí? Y este es el proceso de cómo llegar a un buen cuestionario. ¿Sí? Bueno, datos relevantes. Tenemos el conocimiento de la gente. También, por ejemplo, algo importante que se detectó ahí es de que la gente considera, toda la gente considera que la contaminación somos los humanos. El gobierno que nos encargó este trabajo, ellos querían escuchar que dijeran que la mayor contaminación en el Golfo de México era los derrames de petróleo, y pues no les gustó ese resultado, ¿no? Bueno, vámonos un poco más. Aquí. Uno de los problemas en este método, como se evalúa la disposición a pagar, hay dos objetivos. Uno puede ser la disposición a pagar y la otra puede ser la disposición a ser compensado. En el caso de
la disposición a pagar, uno de los problemas es con qué cantidad salimos a preguntar si están dispuestos en este caso, a formar un fondo de contingencia, que fue de la manera que se manejó. Unos dicen, no, pues hay que empezar, en el caso de México, en pesos mexicanos, 100 pesos, 200 pesos, pero no hay un fundamento. De hecho, esto es producto de un artículo científico que propone también el doctor Oscar Pérez. Esto es lo que la información que genera el Instituto de Información Geográfica. Cada 5 años se evalúa cuánto gastamos los mexicanos en varios rubros, se hacen deciles y nos dicen el que menos gasta, la familia que menos gasta es tanto y la que más gasta es tanto. Entonces, en función a eso está esta tabla, ¿sí? El valor más bajo que los mexicanos para el 2010 gastaban son 7 pesos y el más 508 pesos. Entonces, se construye esta tabla y de manera aleatoria, para que no hubiera un sesgo, se les preguntaba, ¿estás dispuesto a pagar, por ejemplo, como era aleatorio, 11 pesos? Y si nos decían que sí, inmediatamente les decíamos, oye, ¿y por qué no 22? O sea, me dijeron en la primera sí, en la segunda me podían decir sí o no, y si me decían no, bueno, pues es una probabilidad del 50%. Y también, al contrario, si me decían que 11 pesos no, y si le decíamos, ¿y si 5? También corríamos con la probabilidad de que nos dijeran sí o no. Y es de la manera que se construyen un árbol de probabilidades, que es lo que finalmente se obtiene. Bueno, aquí está el cuestionario, son 17 preguntas, ¿sí? Se hacen con apoyos, no solamente se le hace la pregunta, sino como el método dice que hay que encuestar a cualquiera, sepa o no sepa del asunto, el que tenga dudas se le muestran estos diagramas para que tengan una idea de qué es lo que estamos tratando, ¿sí? Son apoyos visuales. Estos los hacen, no están hechos por cualquiera de nosotros, se mandaron a hacer con diseñador gráfico acompañado con psicólogos, porque tienen que tener un mensaje en color, en texto, ¿sí? del problema. Bueno, finalmente, ahí está. Esto fue una encuesta nacional de 3.200 personas mayores de 18 años en las 32 entidades federativas que componen el país. Nivel de confianza 99%. En la unidad de análisis fue en el hogar. Método de muestreo fue estratificado al azar con descomposición proporcional. Cuestionario, fueron 17 al último. Bueno, es que las otras 6 son de carácter social, socioeconómico. Recolección de datos, C, fue entrevista personal, ¿sí? Y directas. Periodo de levantamiento fue del 3 de diciembre al 31 del 2012. Se contrató encuestadores profesionales, por eso hicieron un barrido en todo el país, porque fueron, de hecho eso fue lo más costoso que tuvo el proyecto, por eso lo hicieron en un mes. Se capacitaron a los, aparte de que eran la condición de que fueran profesionales, adicionalmente se les capacitó para el tipo de trabajo que queríamos, ¿sí? ¿Qué tipo de análisis? Análisis descriptiva, bivariada, multivariada y regresión logística son lo que se utiliza. Tratamiento de no respuesta también, se considera muestra un comportamiento aleatorio, no es sustituida por transformación, o sea, los que no tuvimos muchos datos perdidos. Tasa de rechazo no fue problema, casos aislados en la zona fronteriza. Los software que se utilizaron, el SPSS, el Stata y el StarGraphic. Bueno, vamos a los resultados acá. Por el método del intervalo de confianza, nos dio de este rango de
9.695 a 10.101 millones de pesos. Por el enfoque de la estimación de la esperanza matemática, 12.688 millones de pesos, valor al 2010. ¿Sí? Otros métodos econométricos, sobre todo los modelos econométricos. Aquí están. ¿Qué cambiamos? Nada más las variables y estos son los resultados. Adicionalmente, se utilizó también el software Stata, que nada más fue para corroborar el mismo resultado, y pues ahí está, 12.000 millones de pesos. A ver, ¿no está? A ver. Ahí está. Esa fue la conclusión. 12.688 millones de pesos es el resultado de esta aplicación del método de evaluación contingente. En dólares son $1.688.000, 2010. Al tipo de cambio que tenemos ahorita serían 20 millones de pesos mexicanos, más o menos. No, 25 millones, más o menos, ¿sí? Ese valor, ¿qué nos quiere decir ese valor? Estamos evaluando los servicios ecosistémicos afectados por el derrame de British Petroleum. Eso es lo que valen lo que vale el daño por el derrame de petróleo. Sería una pregunta. Desde luego que no. Esa es la percepción que la gente tiene, lo que valora los ecosistemas. Este método es lo que nos da la percepción de la importancia que le da la gente a un problema como a un impacto ambiental. ¿Sí? Si la gente tiene conocimiento pleno y está bien informado, los valores van a resultar muy altos. Si la gente no está informada y tiene una percepción que no le da importancia a los ecosistemas, nos va a dar un valor más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿con eso qué hacemos? Pues tomar, a los que toman decisiones, generar política pública para que la gente se informe, para concientizar en función del problema que se trate. ¿Sí? Entonces, pero por ejemplo, lo pueden consultar, un caso emblemático de los más importantes del mundo, es el Exxon Valdez, un buque que encalló en las costas de Alaska. Ese está en internet, y de hecho está en la red y está toda la metodología que utilizaron. ¿Sí? ¿Qué hicieron? También hicieron encuestas, cómo construyeron el cuestionario, cómo aplicaron, qué resultó. De hecho, he consultado todavía la página de esa página donde está, y todavía siguen pagando, la empresa petrolera sigue pagando indemnizaciones porque los daños pues todavía siguen presentes, ¿no? Entonces, eso es la aplicación de estos dos métodos. A ver, podemos regresar a donde están las gráficas hasta muy atrás. Si es que están unas páginas, precisamente les dije que la inteligencia artificial ya está presente en estos modelos. Mucho atrás. Donde empiezan los mapas, la anterior, todavía más atrás. O si quieres cerrarlo y lo abres allá más rápido. Luego puedes cerrarla y es más rápido. Cierre la presentación y la regresa. Más atrás es en donde están las gráficas. Espérenme. Sí, más todavía. No.
adelante todavía. Es una antes de los métodos de evaluación. Ahí si quiere poner la presentación. Esa nos faltó porque nos brincamos. Ahora sí. Ahí están las ligas donde adelante la que sigue. Este es un software gratuito de acceso libre para la evaluación biofísica, o sea, para cuantificar cuánta infiltración, cuánta erosión, cuánto de qué servicio. De hecho, ellos nos proporcionan las capas. ¿Qué necesitamos? Saber sistemas de evaluación geográfica para poder manejarlos, porque sí nos da todos, pero hay que saberle mover. Ahí está, ahí llevan la liga y ese es el INVEST. Este lo maneja la Universidad de Stanford en Estados Unidos, pero es de acceso libre. ¿Cuál es la desventaja? Que hay cartografía a escala muy pequeña. ¿Sí? Entonces, por eso digo que hay que saber manejar sistemas de información geográfica para cambiar, en su caso, cartografía de mayor escala. La siguiente. Este es otro, SWAT, también es gratuito. Esto es para, sobre todo, infiltración, medir cuánta infiltración se genera en un territorio, desde una hectárea, una cuenca, un estado hasta un país. ¿Sí? Ahí está. La siguiente. Aquí está lo de la inteligencia artificial. Aries también está gratuito ya, no estaba gratuito. Esto es inteligencia artificial. De hecho, ellos lo manejan, siempre lo han manejado. Han simplificado mucho porque antes decía, para poder accesar necesitas saber programación. Ahora ya no dice que hay que saber programación. ¿Sí? La siguiente. Y en Latinoamérica, pues no nos quedamos atrás. El doctor Pedro Laterra, es uno de los diseñadores de se llama Protocolo Ecocer, que hace casi lo mismo que los anteriores, pero esta es la versión latinoamericana. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja también? Que manejan escalas muy pequeñas, pero sabiendo cartografía podemos generar nuestra propia cartografía o conseguir la cartografía a la escala apropiada, pero también es gratuito, ¿no? Estas herramientas, por ejemplo, debiéramos como evaluadores traer a los autores de estos, quien maneja. Por ejemplo, el doctor Pedro Laterra, ¿cuánto cree que cobra por un curso de estos? Nada. Si le hacen una invitación, Pedro Laterra, él viene y explica, y él ha trabajado desde valoración y aplicación al ordenamiento ecológico. ¿Sí? Porque creo que en Argentina ya por mandato constitucional se debe evaluar y los ordenamientos ecológicos deben contener la evaluación de los servicios ecosistémicos. Es una tendencia global. Por eso les digo que la evaluación de activos ambientales es un área de oportunidad importante. ¿Sí? Bueno, pues esta es la que nos faltaba. Esto es no puedo decir que es de manera exhaustiva, es apenas ni siquiera es un brochazo, es un pincelazo apenas de lo que hay en la evaluación de servicios ecosistémicos. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes y pues ponerlo a su consideración, y pues con todo gusto, si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Trabajos en el cálculo del valor de la huella de carbono. O sea, uno puede calcular la huella de carbono, digamos, de una actividad, de un producto, pero ¿cuánto esa huella de carbono que tiene, digamos, una empresa en términos monetarios, cómo se puede valorar, o sea, cómo se puede cuantificar? O sea, que yo le diga a una empresa su huella de carbono,
cuesta esto para este producto? O, digamos, metodologías o de pronto algún autor o algo en eso. Sí, de hecho en nuestro país ya hay un impuesto, al carbono, a las emisiones que las empresas, es como una contabilidad ahora ya, están obligadas a informar mes con mes las emisiones y las cantidades de carbono que vierten a la atmósfera en México. Entonces, hay empresas que ya están, dependiendo del giro, evalúan cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la empresa y ven el tipo, la cantidad de emisiones y se parte. Es un mercado también importante que los evaluadores no estamos considerando ahí en México, porque ya es una necesidad de los empresarios ayudarles a cómo se pueden las emisiones reducir y por consecuencia van a pagar menos impuestos. Luego también, no solamente ese es el efecto económico de bajar las emisiones, sino que a nivel global hay bancos internacionales que prestan dinero preferencial a las empresas que se acogen a programas de reducir su huella de carbono. Es bien importante. Adicionalmente hay mercados, por ejemplo en Europa, si una persona quiere vender un producto, muchas veces le pregunta cuál es su huella de carbono y cuánto cuesta. Por eso me parece que eso es un nicho de mercado súper interesante que muy poco los evaluadores han explorado en Colombia. Sí, ese es en cuanto a las, bueno, si lo entendí, esa es la parte de las empresas, pero hay otro mercado de carbono a la parte natural. Hay empresas internacionales que, sobre todo las más contaminadoras, que dicen como que para tratar de retribuir el impacto, dicen yo voy a comprar bonos de carbono a los países que quieran conservar los bosques. Entonces se hace una evaluación de la capacidad que tienen los bosques. Por decir, yo soy propietario de 3,000 hectáreas, una comunidad, soy propietario de 5,000 hectáreas de bosque. Esa masa forestal tiene una capacidad de transformar dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, esas toneladas que se convierten de dióxido de carbono en oxígeno, hay un mercado internacional que va desde $5 hasta $97 por tonelada. Entonces, es un mercado de carbono que es otra área de oportunidad para la evaluación. Ese es en la parte natural. ¿Sí? Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Una preguntita que me nació a raíz de toda la explicación suya. De acuerdo a su experiencia, ¿sí?, a nosotros como evaluadores, ¿qué nos recomendaría usted para hacer un buen avalúo de los ecosistemas? De acuerdo a su experiencia. Sí, hay que ser equipos multidisciplinarios, como decía en un principio. Por ejemplo, si vamos a ver una selva tropical alta, ¿qué necesitamos primero? A un experto en selva tropical que nos ayude a describir el activo que vamos a evaluar, primero. ¿Sí? Eso es lo primero, caracterizar el activo que vamos a evaluar, es lo primero que vamos a hacer. Entonces, es que no podemos capacitarnos en tantos tipos de activos que hay. Pues vamos a hacer equipo con el experto y los expertos, los que sean necesarios para caracterizar y cuantificar y describir el activo que vamos a evaluar, primero. Ya después, dependiendo del tipo de ecosistema, de ver qué estructura tiene, de qué funciones se realizan en ese ecosistema y qué servicios, bueno, vamos a ver el tipo también de especialistas en cada. Por ejemplo, para evaluar infiltración, ¿qué profesionista es el experto para ver eso? Infiltración. Puede ser un biólogo, puede ser un geólogo o puede ser un geógrafo especialista en el manejo de infiltración. ¿Sí? Para los métodos de evaluación, ¿quiénes son los expertos? Los economistas. Si ustedes revisan la literatura universal, ¿quién hace el 90% de los avalúos de activos ambientales? Son economistas.
Son los economistas los que nos han, pues no nos han comido del mercado porque no estamos nosotros ahí, no estamos compitiendo, pues. Debemos competir con los economistas. ¿Qué ventaja tenemos contra los economistas? Espero no haya un economista aquí. Bueno, aunque esté, va. Que nosotros conocemos el campo, conocemos el medio físico. Los economistas, si algo se les critica a nivel global en la evaluación, es de que omiten toda la primera parte que les comentaba. No evalúan la cantidad de servicio que hay. Ellos se van con parámetros nada más y hacen modelos econométricos, supuestos, ¿sí? Entonces hacen un supuesto. Y para hacer una evaluación objetiva necesitamos cuantificar primero qué es lo que hay. ¿Cuántos metros cúbicos de agua se captan? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se infiltran? De erosión, ¿cuántas toneladas de suelo se van a cuenca abajo? ¿Cuántas se retienen? Esos datos son importantes para poder evaluar. Eso es por parte de la oferta. Y por la demanda también, ¿cuánto, por ejemplo, en agua? Pues sí, ¿cuánto está disponible y cuánta se ocupa para todos los usuarios? ¿Sí? Le digo, es complejo y es laborioso, pero no imposible. Es de hacer equipos de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como habíamos tenido una conversación esta mañana, lo primero, bueno, dejar claro que los avalúos ambientales lo que se calcula es una base de valor, que es una base de valor de no mercado, totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados nosotros a calcular en los avalúos urbanos, que es la base de valor de mercado, que es lo que utiliza el método comparativo. Al principio estuve viendo lo que es la distribución de los costos directos, costos de uso, de valor de uso, valor delegado, pero al final en el ejercicio que pusiste de ejemplo, cuando hicieron las encuestas que daba como resultado la percepción de lo que las personas piensan que podría costar el daño, ahí nada más, en esa encuesta nada más se tuvo en cuenta como el uso directo, se les preguntó sobre su valor delegado, su valor, los otros usos. Sí, ahí está todo involucrado. No me entretuve en las preguntas de a una por una, pero ahí estamos considerando todos los aspectos. Aquí sí estamos englobando todos estos, cada tipo de valor. ¿Sí? Sí se consideran. Sí se consideran. Se hicieron 17 preguntas directas para el método, con 6 socioeconómicas. Es cuando se saca la relación más análisis de entre variables, con esas otras 6, pero las 17 sí involucran todos los tipos de valor que se perciben del ecosistema que estamos evaluando. Sí. Muchas gracias, doctor, por toda la información y por transmitirnos toda su sabiduría. Quiero hacerle una pregunta técnica y es, ¿usted conoce alguna ONG o alguna institución que esté interesada? Últimamente se escucha que compran oxígeno, y el oxígeno es que hay extensiones de tierra donde hay cascadas, donde hay bosques que pues nativos, y donde pues no es fácil encontrar un mercado. ¿Por qué? Porque normalmente en el sector agropecuario usted encuentra es el que quiere deforestar o el que busca un terreno de pronto para hacer alguna construcción y algún desarrollo productivo del común, agricultura, ganadería o cosas así, pero no es fácil encontrar un mercado de que compran oxígeno. ¿Conoce usted qué empresa internacional puede estar interesada y cómo, como perito evaluador, ya con como le entendí, profesionales multidisciplinarios para valorar pues los nacimientos de agua, las cascadas, los bosques en que se encuentran, para darle un valor comercial, diríamos,
pero ¿cómo se encuentra un mercado para esos inmuebles o predios en venta de oxígeno? Bueno, en principio, aquí lo importante, como dije en algún momento o algunos momentos, el valor de mercado no necesariamente es el que se concluye. Hay que buscar múltiples opciones de valor. Por ejemplo, en el oxígeno no hay mercados de oxígeno, por ejemplo, pero sí hay mercados de la contraparte de carbono, que es lo que contamina lo que produce el calentamiento global. Entonces, la manera de encontrar el valor de la purificación del aire es encontrando el valor que si un mercado de carbono paga por disfrutar de oxígeno, de aire limpio. O sea, es indirecto, no propiamente decir es el mercado que se demanda, bueno, se demanda el servicio, pero no se paga, pero sí se paga la captura de carbono. ¿Sí me explico? Esa sería la alternativa, que es un mercado de carbono, un mercado de carbono que hay en el mundo. Entonces hay que buscar quién compra esos créditos de carbono para beneficio, por ejemplo, del activo que usted quiere beneficiar. Esa sería la lógica. No propiamente decir mercados de aire puro, sino cómo se logra ese aire puro capturando el carbono. ¿Sí? Sí. Doctor Flores, buena tarde. Buenas tardes. Aparte de felicitarlo y darle gracias por extender su conocimiento a este auditorio, quiero hacerle una pregunta muy puntual. Yo no vi dentro del análisis la afectación al paisaje, porque ese es una determinante que nosotros en los estudios de impacto ambiental tenemos como una línea para determinar los daños ambientales. Sí, creo que no hice la acotación, o si no recuerdo haber hecho la acotación. Aquí nada más, en el primer caso, evaluamos 2 servicios nada más. ¿Sí? Nada más 2 servicios de la cuenca. La cuenca tiene muchos más servicios. Tiene paisaje, tiene producción de alimentos, tiene producción de oxígeno, por ejemplo, tiene plantas medicinales, tiene animales, tiene ecoturismo. O sea, lo primero, lo que tendríamos que hacer es identificar todos los servicios que están disponibles. En la literatura universal se recomienda no evaluar más de 3 servicios a la vez, por lo complejo que es, por lo costoso. Por ejemplo, una cosa que no les dije, aquí en el primer caso evaluamos la infiltración con fuente de información secundaria, con los balances hídricos que nos da la autoridad. Ahorita estamos precisamente terminando una investigación donde estamos aplicando para sustituir esa información de fuente secundaria por análisis propios de la capacidad de infiltración con perfiles que hicimos. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis ya no con datos de fuente secundaria, sino con experimentación y generación de información propia. Y eso es costoso. Por eso, en tiempo y costo, es difícil evaluar más de 3 servicios ecosistémicos a la vez. Sí. Doctor Flores, buenas tardes. Usted pronunció el término cambio climático dentro de la conversación y preguntó cuáles eran las acciones que había que hacer para evitar ese fenómeno. Y dijo la recuperación, dijo el primer paso es la recuperación de suelos. Sí, es fácil, ¿no? Sí. Me gustaría conocer como 3 ejemplos de esa recuperación de suelos que en su experiencia ha llevado a cabo o conoce. A ver otra vez porque más fuerte no entendí. No entendí la pregunta. Respecto al método que están utilizando para la recuperación de suelos, me gustaría unos ejemplos de cómo lo están haciendo allí o cómo lo conoce usted esa recuperación de suelos, con un ejemplo o unos 2 ejemplos. Nosotros en evaluación, ¿cómo le llamamos
¿cómo describimos el mayor y mejor uso de un predio? O sea, cuando lanzamos el análisis de mayor y mejor uso de un determinado terreno, ¿cómo le hacemos? En función de algunas características, ¿no? En geografía se llama determinación de la aptitud territorial, que sería el equivalente. ¿Cuál es el uso óptimo de un territorio? Pero en función de muchas más variables que las que utilizamos en la evaluación para decir cuál es el mayor y mejor uso. La pendiente, la textura, la profundidad, la capacidad de infiltración. Precisamente en otro trabajo que estoy haciendo yo es en función del análisis de los servicios ecosistémicos, incluir en el análisis de la capacidad de un mayor y mejor uso del territorio es incluyendo las variables de los servicios ecosistémicos para determinar cuál es el mayor y mejor uso de un territorio. ¿Para qué? Para cambiarle o no cambiarle el uso de suelo. En términos de sustentabilidad, por ejemplo, de no generar impacto ambiental, pero también en términos de si le vas a dar más valor o le vas a restar valor al cambiarle el uso de suelo a un territorio. Tengo entendido que en Brasil ya se utiliza la evaluación como un indicador antes de cambiarle el uso de suelo. Se plantea un escenario, si le cambio el uso de suelo, ¿cuánto va a valer? Con ciertas variables, y si no le cambio, o cuánto vale ahorita y cuánto vale después. Pero es más o menos la idea. Sí. Ese método se llama estimar la aptitud territorial. ¿Sí? Eso es en geografía, los geógrafos utilizan eso para la planeación del territorio. De hecho, quien ha trabajado planes de desarrollo urbano o ordenamiento territorial es un paso antes de construir el modelo de ordenamiento o el modelo de uso, es determinar cuál es el uso óptimo del territorio que debe tener ese plan de desarrollo, ya sea municipal, estatal o de determinada zona. ¿Sí? Ese se hace por ley. Lo que pasa es de que a lo mejor, igual que en México se hace muy superficial, muy simple, y ese debe hacerse con un rigor científico mayor, precisamente para evaluar. Y hemos escuchado de las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México nos estamos hundiendo, más de 15 centímetros al año. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? O sea, nos estamos hundiendo. De hecho, en la ciudad donde yo estoy es Zamora, Michoacán, y allí nos estamos hundiendo, es un valle plano, nos estamos hundiendo a razón de 12 centímetros por año, por la explotación de los mantos freáticos. Ahí debiéramos hacer precisamente esos estudios, porque se está acelerando, porque le estamos cambiando el uso del suelo a zonas agrícolas. ¿Qué pasa cuando pones una plancha de concreto sobre una área agrícola? Pues eliminas la infiltración, ¿no? Y la recarga pues ya la estás limitando. Entonces eso sería el método de aptitud territorial para evaluar el cambio de uso de suelo. Sí. ¿Listo? Sí. Han sido similares, ¿sí? Aquí, ¿cómo logramos sustentarlo? Cuando usted puso el caso del carbono, ¿sí? ¿Cómo haríamos nosotros ante esa situación? Porque para sustentar nosotros tenemos que decir cómo llegamos al valor. Y la otra inquietud que también me dejó, que nosotros como peritos evaluadores nos desempeñamos, pero en algunas situaciones, y lo digo a título personal, yo solicité para efectos de una valoración de una patología de un inmueble, ¿sí?, a un patólogo porque se requería, pero fue relevada que porque supuestamente yo tenía que saber de todo. Entonces allí en esos casos, ¿cómo sortea uno? Porque nosotros como peritos no tenemos derecho a presentar una solicitud de que no nos releven, sino que nos relevan.
Allí entonces, ¿cómo hacemos? A ver si me da de pronto como una luz. Bueno, en la primera es una pregunta de evaluación inmobiliaria, pero sí, sí le tengo la respuesta. De hecho, soy autor de un método para demostrar qué es comparable y qué no es comparable, con una técnica de estadística multivariada que se llama análisis de grupos o análisis de conglomerados. De hecho, en el reciente congreso de evaluación de mi federación en México, presenté esa ponencia que creo que lo comenté con algunos compañeros, y le puse el título así retador: ¿qué tan comparable es tu comparable? ¿Sí? Y es eso, utilizar una técnica de estadística multivariada para medir qué tan similares son las muestras del mercado con mi comparable. ¿Sí? Y esa lo utilizan mucho los mercadólogos para hacer segmentos de mercado. ¿Sí? Y esa es una propuesta con otras tres técnicas, bueno, aunque ese ya es motivo de otra plática, pero para demostrar qué es similar o qué no es similar, es el análisis de similitud. Que en una escala de 0 a 1, ¿qué tanto se parece? Donde 1, los dos son unos, el sujeto y los comparables, es que son iguales, pero a medida que va decreciendo, no son similares. ¿Sí? Pero ese es motivo de otra charla completa. En el segundo caso, allá en México, los peritos actuamos, por ejemplo, en el ámbito federal, nos registramos en la especialidad que uno se ostenta como experto. De hecho, así dice: aquí están las especialidades y tú debes decir: yo soy experto en evaluación ambiental, yo soy experto en inmobiliario, en maquinaria o en remediación de suelos. Yo me debo anotar en la especialidad que creo yo soy experto. Entonces los jueces me van a nombrar en la especialidad que yo me anoté. Eso es en lo federal. Donde sí tenemos ese problema es en los juzgados locales, que ahí va cualquier perito de cualquier especialidad, y así lo mismo le dan evaluar un predio rústico, un predio urbano, a quien sea, independientemente de la formación. Ese problema tenemos en México. Aquí no sé, pues más bien en un dictamen, yo lo que he hecho, cuando yo no soy el experto, le pido al experto que me explique, aunque yo lo firme, que me explique y yo lo defiendo de la mejor manera que me explique el experto. No sé si me explico. Listo, damos por finalizada la conferencia del doctor Flores, démosle un fuerte aplauso.